Kaixo, se nos acerca el Barañigo Eguna y este año, pues las circunstancias que se nos dan sanitarias, pues no vamos a poderlo celebrar como teníamos de costumbre. Entonces, pues igual os apetece hacer unas croquetas en casa, ya que hay tiempo para compartir con aquellos o aquellas que estéis. Y bueno, pues yo os voy a decir cómo elaboro las croquetas. Los ingredientes son 100 gramos de harina, 1 litro de leche, unos 150 gramos de jamón serrano bien picadito, un huevo duro y queso rallado. Y luego para hacer la bechamel pondremos un poquito de aceite de girasol, le introduciremos un poquito de cebolla y que se vaya pochando poco a poco. Una vez que veamos que la cebolla está translúcida, no quemada ni marrón, añadimos la mantequilla. Una vez que la mantequilla esté derritida, que ya haya cogido temperatura, añadimos la harina. Y una vez que echemos la harina, inmediatamente le damos con unas varillas que se vaya introduciendo toda esa harina con la mantequilla, el poco aceite de girasol que hemos echado y la cebolla, y que se una bien. Aquí mantendremos dándole con la varilla unos 5 minutos o así para que la harina se haga, no se tueste ni se queme, sino que se haga para que luego no tenga ese sabor a harina. Una vez que hayamos unido bien eso, ya os digo, pues unos 5 minutos o así, la leche, que la tendremos ya caliente, la vamos echando poco a poco y seguimos dándole con la varilla hasta que se nos haya absorbido toda esa leche. Veréis que si habéis hecho la primera, que no os tiene que quedar ningún grumo, cuando vais echando la leche poco a poco es igual, ir dándole con la varilla y una vez que se vaya consumiendo la leche, otra vez echar más leche y así continuamente hasta que agotemos el litro de leche. En la última echada que hagamos de leche le echaremos el jamón que tendremos ya troceado fino, el huevo duro rallado y un poco de queso rallado. Seguimos dándole con las varillas y ya tenemos todos los ingredientes en la cazuela. Una vez que tenemos ya todos los ingredientes en la cazuela, hemos de tenerlo que hierva poco a poco, lógicamente no esto, unos 15 minutos, insisto en que para que se note el sabor a la bechamel y a los ingredientes, no a la harina cruda. Por eso hay que tenerlo, yo calculo eso, que unos 15 minutos, que vaya haciendo plop plop. Luego echaremos esa masa en una fuente para que se nos vaya enfriando y la taparemos con un papel film para que no se nos oxide. Una vez que la tengamos fría, vamos enrollando las croquetas, las pasamos por harina, huevo batido y pan rallado. Y entonces ya tenemos las croquetas para freírlas, y si os sobran, se pueden congelar perfectamente y para otra ocasión. Espero que os haya servido, onegin y ánimo a hacerlas el Barañigo Eguna. Agur, eskerrik asko.